Historia 1. El secreto del Panteón de Belén. Mi nombre es Ricardo, y lo que voy a contar ocurrió hace poco más de un año en el Panteón de Belén de Guadalajara, México. Sé que el canal se centra en España, pero las almas en pena no entienden de fronteras, y el miedo, créanme, tampoco. Mi familia, de origen español, emigró a México hace generaciones, y una parte de nuestras raíces, incluyendo una tumba ancestral, permanece en ese cementerio, uno de los más antiguos y con más leyendas del país. Siempre he sido un escéptico, un hombre de ciencia, ingeniero de profesión. Las historias de fantasmas me parecían cuentos de viejas, puro folclore, pero la tradición familiar era sagrada. Cada día de muertos alguien debía visitar la tumba de mi tatarabuelo, don Elías, un hombre del que poco se hablaba, pero cuya presencia se sentía en el árbol genealógico como una sombra. Ese año me tocó a mí. Llegué tarde, ya entrada la noche, después de un viaje de negocios inesperado. El cementerio estaba prácticamente vacío, solo el velador en su caseta y el eco de mis pasos sobre el empedrado. El aire de la noche de noviembre ya era fresco, pero al acercarme a la sección más antigua, donde reposaba don Elías, un frío distinto me envolvió. No era el frío habitual de la madrugada. Era un frío que calaba los huesos, denso, como si el aire mismo se hubiera solidificado. Se me erizó la piel. Me detuve junto a la cripta de piedra musgosa, adornada con un ángel decapitado. La lápida, casi legible, apenas revelaba el nombre. Fue entonces cuando lo oí. Un susurro, débil, apenas perceptible, como el roce de hojas secas arrastradas por un viento inexistente. No entendí las palabras, pero la sensación de que no estaba solo se clavó en mí. Intenté racionalizarlo. El viento, el cansancio, la sugestión del lugar. Pero el frío se intensificó, y con él un olor. No a flores marchitas, ni a tierra húmeda, sino a algo más antiguo, a polvo de siglos, a piedra mojada y a un matiz metálico, casi a sangre seca. El silencio era tan profundo que el latido de mi propio corazón resonaba en mis oídos. Sentí una presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto pesado, asfixiante. Mis ojos se movían nerviosos entre las sombras proyectadas por las altas criptas y los cipreses retorcidos. Cada estatua parecía observarme, cada sombra, alargarse. De repente un movimiento. Entre dos mausoleos, a unos 20 metros de mí, vi una silueta, alta, delgada, envuelta en lo que parecía una capa oscura. No era el velador. Su figura era demasiado etérea, demasiado incorrecta. Se movía con una lentitud antinatural, deslizándose entre las tumbas como una exhalación. Mi cuerpo se tensó, cada músculo en alerta. La figura se detuvo como si me hubiera percibido y se giró lentamente. No pude distinguir rasgos, solo la negrura más profunda que absorbía la poca luz de la luna. Y entonces sentí que me miraba, no con ojos, sino con una presencia helada que me atravesó el alma. El pánico se apoderó de mí. La figura levantó un brazo, señalando no a mí, sino a la tumba de don Elías, y luego comenzó a moverse, no caminando sino deslizándose, con una velocidad que desafiaba la lógica, directamente hacia mí. No corrí de inmediato. Me quedé paralizado, observando cómo esa masa de oscuridad se acercaba, y mientras lo hacía, un nombre retumbó en mi mente, no como una voz, sino como una comprensión forzada, una revelación brutal. Elías, Elías. No era el nombre de mi tatarabuelo, sino el de su hermano, desaparecido misteriosamente décadas antes, un secreto familiar sepultado bajo capas de silencio y vergüenza. La figura estaba a solo unos metros, su oscuridad era tan palpable que sentía su frío aliento. No era una amenaza física, era una acusación, una verdad que había permanecido oculta. Salí corriendo. No recuerdo cómo llegué a la salida, solo la sensación de esa sombra a mis espaldas, el susurro ahora más claro, repitiendo el nombre de Elías, y la certeza de que no era solo un fantasma, sino el guardián de un secreto atroz. Desde aquella noche el escepticismo se ha desvanecido. No he vuelto al Panteón de Belén, y la tumba de don Elías permanece sin visita. Pero el frío, el olor a tierra vieja y el susurro de ese nombre me persiguen. Sé que hay verdades que es mejor que queden enterradas, pero algunas, como esa figura sombría, se niegan a descansar. Y me pregunto, ¿qué más secretos guarda mi familia? Y lo que es peor, ¿cuántos de ellos están esperando en la oscuridad para ser revelados? Historia 2. Las máquinas fantasma. Me llamo Mark y durante casi una década fui vigilante nocturno en una de las antiguas fábricas textiles de Terraza. De esas que cuando las ves parecen gigantes dormidos, oxidados por el tiempo y el olvido. Antes de mí, la fábrica, conocida localmente como La Tejedora, había estado abandonada por más de 30 años. Mi trabajo era supuestamente evitar robos y vandalismo en el complejo industrial que una promotora había comprado con la intención de rehabilitarlo. Al principio era un trabajo tranquilo. Las noches eran largas y monótonas,
llenas del silencio pesado que solo un lugar tan grande y vacío puede ofrecer. Nunca fui de los que creen en fantasmas. Siempre he sido un tipo con los pies en la tierra, más de números que de cuentos. Pero lo que viví allí, en esas noches interminables, me hizo replantearme todo. La fábrica tenía una historia oscura, como muchas de las viejas industrias catalanas. Se hablaba de accidentes laborales terribles, de dedos perdidos, de cuerpos atrapados entre engranajes, de la muerte silenciosa por el polvo de algodón en los pulmones. Eran historias que los viejos del barrio contaban con un escalofrío en la voz, leyendas que yo sinceramente ignoraba. Una noche de invierno, mientras hacía mi ronda habitual por la nave principal, una inmensa sala donde antaño miles de telares zumbaban, escuché algo. Era un sonido débil, casi imperceptible, como un leve chasquido metálico. Me detuve en seco. La nave estaba a oscuras, solo iluminada por mi linterna, que apenas alcanzaba a disipar las sombras de las columnas de hierro y la maquinaria oxidada. Pensé que sería el viento, o algún animal que se había colado, pero el sonido se repitió, un clac-clac rítmico, como el de un telar que empieza a funcionar. El frío de la noche, ya de por sí intenso, se volvió cortante. No era el frío habitual de la madrugada, sino una helada que parecía emanar de las propias paredes, un aliento gélido que me calaba hasta los huesos. El aire se volvió denso, pesado, como si la atmósfera estuviera cargada de algo invisible. Y con el frío llegó un olor, no el de la humedad y el óxido que conocía, sino una mezcla extraña, aceite de máquina rancio, algodón húmedo y de forma sutil, algo metálico y dulzón como a sangre vieja. La sensación de soledad se transformó en una opresión, como si una presencia invisible me rodeara. El clac-clac se intensificó y a él se unió un zumbido bajo, un murmullo mecánico que parecía venir de todas partes y de ninguna. Entonces lo vi. Al fondo de la nave, donde las grandes ventanas estaban rotas y el techo medio derrumbado, aparecieron luces. No eran luces eléctricas, sino destellos tenues, como los de antiguas bombillas de filamento que se encendían y apagaban rítmicamente. Y con las luces las sombras, figuras. Al principio solo siluetas difusas, pero a medida que el zumbido crecía y el clac-clac se convertía en un estruendo ensordecedor, las formas se hicieron más claras. Eran hombres y mujeres vestidos con ropas de otra época, moviéndose entre las máquinas fantasma. Sus gestos eran repetitivos, mecánicos, como si estuvieran atrapados en un bucle temporal. Estiraban hilos, ajustaban piezas. Sus rostros, apenas visibles, eran pálidos y vacíos. No hablaban, no se miraban, simplemente trabajaban. El terror me paralizó. No era un miedo a ser atacado, sino un horror más profundo, el de presenciar algo que no debería existir, una realidad superpuesta. Las máquinas oxidadas y silenciosas durante décadas parecían cobrar vida, sus engranajes girando sin ruido, sus lanzaderas volando de un lado a otro en un ballet macabro. Y entonces ocurrió. Una de las figuras, una mujer joven con un pañuelo en la cabeza, se inclinó demasiado sobre un telar. Un grito mudo rasgó el aire, un sonido que no escuché con los oídos, sino que resonó directamente en mi mente, cargado de agonía. Su brazo quedó atrapado entre los rodillos. La vi forcejear, su cuerpo retorciéndose en un espasmo final, antes de caer inerte. Los demás trabajadores fantasma no se detuvieron. Las máquinas siguieron su ritmo implacable. Y tan rápido como había empezado, todo se desvaneció. Las luces se apagaron, el zumbido cesó, y la nave volvió a sumirse en el silencio absoluto, solo roto por el eco de mi propio aliento entrecortado. Me quedé allí, de pie en la oscuridad con el corazón martilleando en el pecho. No había rastro de las luces, ni de los sonidos, ni de las figuras. Solo el frío persistente y el olor a sangre vieja que ahora me parecía más intenso. No lo conté a nadie. ¿Quién me creería? Seguí trabajando en la tejedora algunas noches más, pero nunca volví a adentrarme en la nave principal. El recuerdo de esa mujer, de su grito silencioso, se quedó grabado en mí. A veces, en el silencio de la noche, aún creo escuchar el clac-clac de los telares y sentir ese frío que no es de este mundo. Y me pregunto, ¿cuántas almas más quedaron atrapadas entre los engranajes de esas máquinas, condenadas a repetir su tragedia una y otra vez? La fábrica sigue ahí, esperando, y yo sé que las máquinas fantasmas siguen tejiendo, no telas, sino los hilos invisibles de un pasado que se niega a morir. Historia 3. La batalla final. Mi nombre es Mateo y soy sacerdote. Llevo más de 30 años acompañando a los moribundos en su último tránsito, ofreciendo consuelo y la extrema unción. He estado en incontables hospitales, residencias, casas particulares. He visto la muerte de muchas formas, serena, dolorosa, inesperada. Uno se acostumbra, o al menos aprende a manejarlo. Pero lo que me ocurrió en la capilla del Hospital de Veteranos de Washington DC hace un par de años, eso no se olvida.
Aquella noche la muerte no fue un final, sino el inicio de una batalla. Me llamaron de urgencia. Un veterano de la guerra de Vietnam, un tal señor Rojas, se estaba apagando. Estaba solo, sin familia conocida, y los médicos no le daban más que unas horas. Lo encontré en la pequeña capilla del hospital, una sala sobria con un crucifijo de madera y unas pocas bancas. El señor Rojas yacía en una camilla, su rostro demacrado, su respiración superficial. Era un hombre grande, incluso en su fragilidad, y sus ojos, aunque cerrados, parecían guardar el eco de 1000 batallas. Empecé el rito, el óleo sagrado en mis manos, las palabras de la liturgia brotando con la familiaridad de años de práctica. Pero al pronunciar las primeras bendiciones sentí algo, un escalofrío que no era del aire acondicionado sino de una presencia, una hostilidad latente, como la electricidad estática antes de una tormenta. El frío se intensificó, calando mis huesos a través de la sotana. No era el frío de una noche de invierno, era un frío metálico, como el de una hoja de acero recién desenvainada que te eriza el vello y te oprime el pecho. El aire de la capilla, normalmente neutro, empezó a oler de una forma extraña. No a incienso ni a desinfectante de hospital, sino a pólvora quemada, a tierra mojada y a un dulzón y nauseabundo aroma a sangre vieja. La atmósfera se volvió densa, pesada, como si la propia gravedad se hubiera multiplicado. Sentí un peso invisible sobre mis hombros, una presión que me dificultaba respirar y concentrarme. El señor Rojas, que hasta entonces había estado inmóvil, empezó a agitarse levemente. Un gemido apenas audible escapó de sus labios resecos. Y entonces los sonidos. Al principio susurros. No eran palabras claras, sino un murmullo gutural, como voces lejanas en un campo de batalla. Luego se hicieron más nítidos. Órdenes en inglés, gritos de fuego, a cubierto, el sonido inconfundible de disparos lejanos y lo más perturbador, el lamento de hombres heridos. Miré a mi alrededor, pero no había nadie más en la capilla. Las sombras en las esquinas, que antes eran solo eso, sombras, empezaron a moverse, a alargarse, a cobrar formas imposibles. Eran figuras altas y delgadas, con contornos difusos, pero inconfundiblemente humanas. Se movían con una lentitud antinatural, deslizándose entre las bancas vacías, acercándose a la camilla del señor Rojas. El clímax llegó de golpe. Las sombras se solidificaron, revelando figuras de soldados, vestidos con uniformes de camuflaje de otra época, sus cascos cubriendo rostros que intuía descompuestos. No eran fantasmas etéreos, eran presencias corpóreas, aunque translúcidas, cargadas de una furia fría y una determinación implacable. Sus ojos, o lo que parecían ser sus ojos, brillaban con una luz mortecina, fija en el veterano moribundo. Levantaban sus manos, no para atacar, sino para alcanzar, para arrastrar. Querían el alma del señor Rojas, querían llevárselo con ellos, de vuelta a la batalla, a su infierno particular. Sentí un terror que nunca antes había experimentado, pero mi fe, mi vocación se impuso. Levanté el crucifijo. Recé con todas mis fuerzas, derramé el agua bendita con la esperanza de que los alejara. Las figuras gruñeron, un sonido ronco y gutural que retumbó en la capilla. El señor Rojas se convulsionó violentamente en la camilla, como si su alma estuviera siendo tironeada en dos direcciones opuestas. La batalla era real, no entre hombres, sino entre lo terrenal y lo sobrenatural, entre la paz y la condena. Mis oraciones eran mi arma, mi escudo. Los soldados fantasmas se acercaban, sus manos espectrales casi tocando el cuerpo del veterano, susurrando nombres de batallas, de camaradas caídos, de promesas rotas. No sé cuánto tiempo duró. Pudo ser un minuto, pudo ser una eternidad. De repente, con un último y desgarrador gemido del señor Rojas, las figuras se desvanecieron tan abruptamente como habían aparecido. El frío se disipó, el olor a pólvora se desvaneció, y el silencio volvió a reinar en la capilla. Un silencio que ahora me parecía ensordecedor. El señor Rojas yacía inmóvil, su respiración había cesado, había muerto. Pero, ¿había encontrado la paz? ¿O su alma había sido arrastrada a un campo de batalla eterno, condenada a revivir sus últimos momentos una y otra vez? No lo sé. Solo sé que esa noche, en la capilla del hospital, fui testigo de una batalla final por un alma. Y desde entonces, cada vez que doy la extrema unción, siento el frío, el peso en el aire, y me pregunto si el alma que estoy despidiendo está realmente sola, o si hay otras presencias esperando, listas para reclamar lo que consideran suyo. Algunos soldados parecen nunca encuentran el camino a casa. Historia 4. Historia 4. La autoestopista que advierte. Mi nombre es Javier, y durante casi 20 años me gané la vida al volante, transportando mercancías por toda España. He recorrido miles de kilómetros, de día y de noche, bajo sol y tormenta. Las carreteras para mí eran mi segunda casa, y de todas ellas la N2, a su paso por los Monegros, en Aragón, era la que mejor conocía.
Un tramo largo, desolado, donde el paisaje parece no cambiar nunca y el silencio de la noche es tan denso que casi se puede tocar. Se cuentan muchas historias de esa carretera, de luces extrañas, de apariciones y, claro, de autoestopistas fantasma. Yo, como buen camionero, siempre fui de los que se reían de esas cosas, hasta aquella noche de octubre. Era tarde, pasadas las 2 de la madrugada, y el cansancio empezaba a hacer mella. Llevaba horas conduciendo desde Barcelona, y la monotonía del desierto aragonés me estaba adormeciendo. De repente, a la altura de Bujaraloz, en medio de la nada, vi una figura al borde de la carretera. Una mujer. Era joven, vestida con un abrigo de paño oscuro, y su cabello largo y negro le caía sobre los hombros. Hacía autostop. A esas horas y en ese lugar era inusual. Mi primer instinto fue seguir de largo, pero algo en su postura, tan estática, tan desamparada, me hizo frenar. Pensé en mi hija, en lo peligroso que era para una chica joven estar sola en la carretera. Abrí la ventanilla. ¿A dónde vas, guapa?, le pregunté intentando sonar amable. Hacia Zaragoza, dijo, con una voz suave, casi inaudible, que parecía arrastrarse con el viento. Sube, te acerco hasta la siguiente gasolinera, que está a unos kilómetros. Se subió al asiento del copiloto sin decir una palabra más. No me miró a los ojos, solo fijó su vista en la carretera. Noté un frío repentino en el habitáculo, a pesar de que la calefacción estaba puesta. Un frío que no era del exterior, sino que parecía emanar de ella. No le di importancia. Pensé que sería el contraste con el aire de la noche. Seguí conduciendo intentando entablar conversación, pero ella solo respondía con monosílabos o con un silencio inquietante. Al cabo de unos 10 minutos me giré para preguntarle si quería un café en la gasolinera. El asiento del copiloto estaba vacío. El corazón me dio un vuelco. Frené en seco haciendo chirriar las ruedas. Miré a mi alrededor por los espejos. Nada. La carretera desierta, el paisaje lunar de los monegros bajo la luna. ¿Se había bajado? ¿Cómo? ¿Cuándo? No había oído la puerta abrirse ni cerrarse. No había visto nada. Un escalofrío me recorrió la espalda. Intenté encontrar una explicación lógica. El cansancio, una alucinación, que se hubiera bajado en algún momento sin que me diera cuenta. Pero sabía que no era así. La sensación de irrealidad me invadió. El frío en el camión se hizo más intenso. Un frío glacial que me entumecía los dedos. El aire se volvió pesado, denso, como si la cabina se hubiera llenado de una niebla invisible. Un olor sutil a tierra húmeda y a flores marchitas flotó en el ambiente, mezclándose con el aroma a gasoil y café rancio. Sentí una presión en el pecho, una angustia repentina que no podía explicar. El motor del camión, que antes ronroneaba con familiaridad, ahora parecía emitir un zumbido inquietante, y entonces lo oí, un susurro, débil pero claro, justo detrás de mí. «Cuidado». Me giré bruscamente. Allí estaba, en el asiento trasero sentada la misma mujer. Pero esta vez su aspecto era diferente. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos antes esquivos ahora me miraban fijamente con una intensidad que me heló la sangre. No eran ojos vivos, eran pozos oscuros y vacíos. Su cabello antes negro parecía ahora una masa opaca sin brillo. Su abrigo, desgastado y polvoriento, se confundía con las sombras. La voz, cuando habló de nuevo, era un eco fantasmal cargado de urgencia. «Frena, frena ahora». Mi pie se fue al freno por puro instinto antes de que mi cerebro pudiera procesar la orden. El camión derrapó, las ruedas chillaron y la cabina se sacudió violentamente. Apenas unos metros más adelante, en la curva cerrada que se abría a un barranco, un enorme árbol caído bloqueaba completamente la carretera. Si no hubiera frenado, si no hubiera hecho caso a esa voz, habría impactado de lleno. Habría sido un accidente mortal, sin duda. Cuando el camión se detuvo por completo, mi corazón latía desbocado. Miré por el espejo retrovisor. El asiento trasero estaba vacío. La mujer había desaparecido de nuevo. El frío se disipó, el olor a tierra se fue, y el silencio de los monegros volvió a envolverme, pero esta vez un silencio cargado de terror y gratitud. Salí del camión, las piernas temblándome, y me acerqué al árbol. Era real, macizo, imposible de mover. La autoestopista me había salvado la vida. Nunca volví a ser el mismo al volante. Cada vez que paso por ese tramo de la N segundo, siento un escalofrío y miro por el espejo retrovisor. Sé que ella está ahí, o al menos su recuerdo. Una mujer que murió en esa misma carretera, quizás en un accidente similar, y que ahora vaga por ella advirtiendo a los que, como yo, están a punto de encontrarse con su destino. Me pregunto cuántas veces habrá aparecido, cuántas vidas habrá salvado. Y lo que es peor, cuántas veces no habrá llegado a tiempo. Esa carretera, antes solo un camino, ahora es un corredor entre la vida y la muerte. Y ella, la autoestopista, su guardiana. Historia 5. El último vals del Panteón.
Mi nombre es Juan y durante más de 40 años he sido sepulturero en el Panteón Municipal de San Miguel de Allende, aquí en Guanajuato. He visto pasar generaciones enteras, he cavado miles de tumbas, he despedido a incontables almas. Para mí la muerte nunca fue un misterio, sino una parte tan natural de la vida como el amanecer. Los cementerios, mi lugar de trabajo, eran sitios de paz, de recuerdo, no de miedo. Conozco cada rincón de este panteón, cada lápida, cada árbol centenario. He trabajado de día y de noche bajo la luna y el sol, y nunca, jamás había sentido nada que no pudiera explicar. Hasta aquella noche, la noche del vals. Era finales de octubre, y el Día de Muertos se acercaba. Había estado trabajando hasta tarde, asegurándome de que todo estuviera en orden, limpiando las últimas tumbas antes del cierre. El sol ya se había puesto y las sombras alargadas de los cipreses bailaban con el viento. Estaba a punto de cerrar la pesada puerta de hierro forjado cuando lo escuché. Una melodía, débil, casi inaudible, pero inconfundible. Un piano, y no cualquier melodía, sino un vals. Pensé que sería algún vecino con la radio puesta, o quizás mi imaginación jugándome una mala pasada por el cansancio. Pero el sonido venía de dentro del panteón, de la sección más antigua, donde las criptas de las familias más adineradas se alzaban como pequeñas mansiones de piedra. Me detuve la mano en el cerrojo y agudicé el oído. El vals se hizo un poco más claro, y entonces lo vi. Una luz tenue parpadeante que se filtraba por las rendijas de una de las criptas más grandes y ornamentadas, la de la familia de la Vega. Un escalofrío me recorrió la espalda. No era un frío del ambiente. La noche era templada. Era un frío que me calaba los huesos, que me erizaba el vello de la nuca. Un frío que parecía emanar de la propia tierra. El aire se volvió denso, pesado, como si la atmósfera se hubiera cargado de una electricidad invisible. Con el vals llegó un olor. No el de la tierra húmeda y las flores marchitas que conocía tan bien, sino un aroma dulzón y pesado, a perfume antiguo, a cera quemada y a algo más. Algo que no pude identificar pero que me revolvía el estómago, como a carne muy vieja, a polvo de siglos. La melodía del piano, antes apenas un murmullo, ahora resonaba con una claridad inquietante, una tonada melancólica y persistente que parecía invitar a la danza. Sentí una presión en el pecho, una angustia que me cortaba la respiración. Me acerqué a la cripta de los de la Vega, mis pasos resonando en el silencio sepulcral del panteón. La luz parpadeaba con más intensidad, y la música, un vals de Chopin, sonaba ahora tan nítida como si el piano estuviera dentro de la cripta, a pocos metros de mí. Mis manos temblaban mientras me acercaba a la pesada puerta de hierro. Estaba cerrada, como siempre, con un candado oxidado. Pero la luz seguía ahí, y la música. Intenté racionalizarlo. Quizás alguien se había colado, un vándalo, un joven buscando emociones, pero la puerta estaba intacta. Y entonces, con un chirrido lento y agónico que resonó en todo el cementerio, el candado se rompió y la puerta de hierro de la cripta comenzó a abrirse por sí misma, revelando una oscuridad aún más profunda, iluminada por esa luz fantasmal. Lo que vi dentro me heló la sangre. La cripta no estaba vacía. En el centro, bajo la luz que parecía emanar de ninguna parte, había una figura, una mujer, vestida con un elegante vestido de gala de época, de seda descolorida, su cabello recogido en un moño elaborado. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos, grandes y oscuros, me miraban con una expresión de profunda tristeza y anhelo. Flotaba, o parecía flotar, apenas unos centímetros sobre el suelo de piedra. Extendió una mano enguantada hacia mí, con un gesto elegante y desesperado. La música del vals se intensificó, llenando el aire, y sentí que no venía solo del piano, sino de todas las tumbas a mi alrededor, como si los muertos se unieran a la melodía. «Un último vals, ¿no cree?», dijo. Su voz un susurro etéreo que pareció vibrar en mi mente, no en mis oídos. Su sonrisa, apenas un esbozo, revelaba una dentadura perfecta, pero sus ojos estaban vacíos, llenos de una eternidad de soledad. El terror me paralizó. No pude moverme, no pude gritar. Sentí una fuerza invisible que me arrastraba hacia ella, hacia la oscuridad de la cripta. La mano de la mujer se acercaba a la mía, sus dedos largos y delgados. Pude ver, o creí ver, otras figuras moviéndose en las sombras detrás de ella, siluetas borrosas que parecían danzar al compás del vals, invitándome a unirme a su macabro baile. En el último instante, cuando sus dedos casi rozaban los míos, un instinto primario de supervivencia me liberó del trance. Di un grito ahogado y salí corriendo sin mirar atrás, sin preocuparme por cerrar la puerta del panteón. Corrí como nunca antes en mi vida, el vals resonando en mi cabeza, el frío y el olor a muerte persiguiéndome. Nunca volví a trabajar en el Panteón Municipal de San Miguel de Allende. Renuncié al día siguiente. No pude volver a pisar ese lugar sin sentir el frío, sin escuchar la melodía del vals, sin ver la mano extendida de aquella mujer.
No sé qué le pasó a la cripta de los de la Vega, ni si alguien más ha escuchado el piano. Solo sé que hay bailes que es mejor no aceptar, invitaciones que te arrastran a una eternidad de soledad. Y me pregunto, ¿cuántos más han sido invitados a ese último vals? ¿Y cuántos, a diferencia de mí, no lograron escapar? El Panteón para mí ya no es un lugar de paz, sino un salón de baile donde los muertos esperan su pareja, y la música nunca cesa. Historia 6. Historia 6. El cuerpo poseído. Mi nombre es Carmen Rojas y soy patóloga forense. He pasado la mayor parte de mi vida profesional rodeada de la muerte. Cuerpos fríos, silenciosos, inertes. Para mí, la muerte es un proceso biológico, un final predecible. He visto lo peor de la humanidad, las heridas más atroces, las enfermedades más devastadoras. La morgue, mi santuario, siempre ha sido un lugar de lógica, de ciencia, donde los secretos de la vida y la muerte se revelan bajo el bisturí. O al menos eso creía. Lo que me sucedió en la pequeña morgue de un hospital rural en los Apalaches, en un pueblo tan olvidado que ni aparece en muchos mapas, me hizo cuestionar cada principio, cada verdad que había sostenido. Me habían llamado de urgencia, un cuerpo encontrado en el bosque, a varios kilómetros de cualquier sendero. Un hombre de mediana edad, con signos evidentes de lucha y trauma severo. La policía local, un sheriff con más años de servicio que luces en la cabeza, estaba desconcertada. No había huellas, ni testigos, ni una historia clara. El cuerpo llegó a mi mesa de autopsias en plena noche. La morgue era vieja, con azulejos amarillentos y una luz fluorescente que parpadeaba con un zumbido constante. Al examinar el cadáver, noté algo extraño. Presentaba profundos arañazos y contusiones, como si hubiera sido arrastrado, y una herida incisa en el abdomen, bastante grande. Pero mientras lo preparaba para la autopsia, juraría que la herida abdominal, que al principio parecía abierta y sangrante, se había ¿cerrado? No del todo, pero los bordes estaban menos definidos, menos frescos. Lo atribuía al cansancio, a la luz engañosa. Me froté los ojos y volví a mirar. No, no era mi imaginación. Había cambiado. El frío de la morgue, que siempre me había sido familiar, se volvió penetrante. Un frío que no venía del sistema de refrigeración, sino de una fuente invisible que me helaba hasta los huesos. El aire se hizo denso, pesado, como si la presión atmosférica hubiera aumentado drásticamente. El olor. Siempre hay olores en una morgue, pero este era diferente. No era el dulzón aroma de la descomposición, ni el metálico de la sangre fresca. Era una mezcla de tierra húmeda, de musgo viejo, de algo salvaje y putrefacto, con un matiz indescriptiblemente antiguo y maligno. Sentí una opresión en el pecho, una angustia que me cortaba la respiración. La luz fluorescente parpadeó con más intensidad y el zumbido se hizo más fuerte, casi un gemido. Y entonces lo escuché. Un sonido, débil al principio, un rasguño sordo como si algo se moviera bajo la mesa. Luego, un gruñido, gutural, profundo, inhumano. Venía del cuerpo. Me quedé inmóvil, el bisturí en mi mano, el corazón martilleando en mi pecho. Mis ojos se fijaron en el cadáver. Su pecho, que debería estar inmóvil, se levantó y bajó. Apenas 1 milímetro, pero lo suficiente para que lo notara. Los arañazos en sus brazos que había visto minutos antes parecían ahora más superficiales, casi desvaneciéndose. Un terror primario, irracional, se apoderó de mí. Mi mente científica luchaba por encontrar una explicación. Rigor mortis, gases post-mortem. Pero el gruñido se repitió más fuerte, más amenazante. De repente los ojos del cadáver se abrieron. No eran los ojos vacíos y vidriosos de un muerto. Eran ojos oscuros, llenos de una furia primigenia, de una inteligencia maligna que me miraba directamente. No había vida en ellos, sino algo peor, una presencia. El cuerpo se arqueó en la mesa. Sus músculos tensos, sus dedos, antes rígidos, se crisparon. Un grito ahogado se escapó de mi garganta. El gruñido se convirtió en un rugido sordo y el cuerpo, con un movimiento espasmódico y antinatural, intentó incorporarse. Sus manos, con las uñas rotas y sucias de tierra, se extendieron hacia mí, buscando aferrarse, arrastrarme. La herida abdominal, que había estado casi cerrada, se abrió de nuevo, revelando una carne oscura y pulsante, como si algo dentro estuviera luchando por salir. Retrocedí, tropezando con un taburete, el bisturí cayendo al suelo con un tintineo metálico. El cuerpo, retorciéndose en la mesa de acero, parecía estar poseído por una fuerza invisible, una entidad que lo animaba con una violencia brutal. Sus movimientos eran descoordinados, pero llenos de una intención asesina. La cabeza se giró hacia mí, y una voz que no era la del hombre, sino un coro de susurros ásperos y guturales, pareció salir de su boca. Mía, mía. No era el hombre el que me atacaba, sino lo que lo habitaba. La mesa chirrió bajo el peso y la fuerza de sus contorsiones. Sentí que el aire se volvía irrespirable, que la oscuridad de la morgue se cerraba sobre mí.
No sé cómo, pero logré salir de la sala, cerrando la pesada puerta de metal tras de mí con un golpe seco. Me apoyé en la pared temblorosa, el corazón a punto de estallar. El silencio que siguió fue aún más aterrador que los gruñidos. No volví a entrar en esa morgue sola. El cuerpo fue trasladado a un centro forense más grande al día siguiente, y nunca se encontró una explicación lógica para lo que vi. Los informes hablaron de fenómenos post-mortem inusuales, pero yo sé la verdad. Sé que en ese cuerpo, en esa noche fría de los Apalaches, no había solo un muerto, sino algo más, algo antiguo y maligno que se negaba a descansar. Y me pregunto, ¿qué pasó con ese cuerpo después? ¿Y qué otras cosas que la ciencia no puede explicar se ocultan en los lugares donde la vida y la muerte se encuentran? Desde entonces, cada vez que abro un cuerpo siento un escalofrío y me pregunto si el alma que lo habitaba se ha ido o si algo más ha tomado su lugar. Historia 7. La cuna vacía. Mi nombre es Elena y llevo toda mi vida en esta casa adosada, en el límite de Madrid, pegada al cementerio de la Almudena. Para muchos, vivir junto a un camposanto sería una pesadilla, pero para mí siempre fue parte del paisaje, un vecino silencioso. Las lápidas, los cipreses, los muros altos, eran tan cotidianos como el ruido del tráfico o el canto de los pájaros. Nunca fui una persona supersticiosa. Los muertos para mí estaban donde debían estar, bajo tierra, en paz. Hasta hace unos meses, cuando esa paz se rompió y el silencio del cementerio empezó a hablar. Todo comenzó una noche de finales de invierno. Estaba en la cama leyendo cuando lo oí. Un llanto, débil, lejano pero inconfundible. El llanto de un bebé. Al principio pensé que era el gato de algún vecino o el viento que se colaba por alguna rendija, pero no. Era un llanto humano desgarrador, lleno de una pena infinita. Provenía del lado del cementerio. Me asomé a la ventana, pero la oscuridad era total, solo rota por las luces tenues de los faroles del camposanto y las sombras danzantes de los árboles. No vi nada. El llanto duró unos minutos y luego se desvaneció, dejando un silencio aún más pesado. Lo atribuí al cansancio, a la imaginación, pero el llanto volvió la noche siguiente, y la siguiente, siempre a la misma hora, pasada la medianoche. Ya no era tan lejano. Parecía acercarse como si la fuente de la pena se moviera por entre las tumbas buscando algo. Con cada noche, el aire de mi habitación se volvía más frío. Un frío que no era de la estación, sino de una presencia, de una tristeza helada que me calaba hasta los huesos. El olor. Empezó a flotar en el ambiente un aroma extraño, una mezcla de tierra húmeda, de flores marchitas y, lo más perturbador, de talco de bebé rancio, de pañales viejos, de algo dulzón y enfermizo. La atmósfera se hizo densa, opresiva, como si la propia pena del llanto se hubiera condensado en el aire, dificultándome la respiración. Sentía una presión en el pecho, una angustia que no era mía. Una mañana, al salir al jardín para regar mis plantas, lo vi. En medio del césped, junto al muro que da al cementerio, había una cuna antigua, de madera oscura y barrotes torneados, con un colchón descolorido y una sábana de encaje amarillenta. Estaba vacía y mojada por el rocío de la noche, como si hubiera estado allí desde siempre, o como si la hubieran dejado justo antes del amanecer. Mi corazón dio un vuelco. ¿Quién habría dejado una cuna antigua en mi jardín? ¿Y por qué? No había señales de que nadie hubiera saltado el muro. La cuna parecía haber aparecido de la nada. El llanto de la noche anterior resonó en mi mente, y una conexión terrible se formó. Esa noche no pude dormir. El llanto del bebé era más fuerte que nunca y parecía venir directamente de mi jardín, de donde estaba la cuna. Me levanté temblorosa y me acerqué a la ventana de mi dormitorio que daba al jardín. La cuna estaba allí, bajo la tenue luz de la luna, un objeto fantasmagórico en la oscuridad. Y entonces la vi. Una figura, una mujer. Estaba de pie junto a la cuna, inclinada sobre ella, como si acunara a un niño invisible. Vestía un camisón blanco, de tela fina y antigua, que parecía ondear con un viento inexistente. Su cabello, largo y oscuro, le caía sobre los hombros, y su rostro, pálido y demacrado, estaba iluminado por una luz mortecina que parecía emanar de ella misma. Sus ojos, grandes y hundidos, estaban llenos de una desesperación abismal, de una tristeza que trascendía el tiempo. No me miraba a mí, miraba la cuna, y luego, lentamente, levantó la vista hacia mi ventana. Nuestros ojos se encontraron. No había ira en su mirada, solo una búsqueda infinita, un anhelo desgarrador. Extendió una mano translúcida hacia mí, como si me pidiera algo, como si me suplicara. Y en ese momento el llanto del bebé, que antes venía de la cuna, pareció salir de su propia boca. Un lamento mudo, pero que resonó en mi cabeza con una claridad aterradora. No era una amenaza, no directamente. Era una madre espectral, buscando a su hijo perdido,
y mi jardín, mi casa, se habían convertido en el escenario de su eterna búsqueda. Me quedé paralizada, el aliento atrapado en mi garganta. La figura maternal se movió entonces. No se acercó a mí, sino que se giró, y con una lentitud agónica se deslizó hacia la ventana de mi salón, la que da directamente al interior de la casa. Sus ojos seguían fijos en mí, pero su cuerpo se movía hacia mi hogar, como si supiera que lo que buscaba no estaba en la cuna, sino quizás dentro. Su mano, aún extendida, parecía ahora señalar hacia mi casa, hacia las habitaciones donde duermen los vivos, y entonces se desvaneció, no con un destello, sino como si se diluyera en la oscuridad de la noche, dejando solo el frío, el olor a talco rancio y el eco del llanto en mi mente. La cuna sigue en mi jardín. No he podido deshacerme de ella. Cada noche el llanto vuelve, a veces desde el jardín, a veces ahora, desde el interior de la casa, como si la madre espectral hubiera encontrado una forma de entrar, de buscar en cada rincón. Ya no duermo. Siento su presencia, su pena, su búsqueda incesante. Y me pregunto, ¿qué busca exactamente? ¿A su hijo? ¿O quizás busca un nuevo hogar, un nuevo lugar donde acunar su dolor eterno? Me temo que mi casa, antes un refugio, se ha convertido en la cuna vacía de un fantasma, y yo en la única testigo de su desesperación. Y lo que más me aterra es que tal vez... Historia 8. El crimen sin resolver. Mi nombre es Ricardo Sanz. He sido agente de la Policía Nacional durante más de 15 años, y en mi carrera he visto de todo. La miseria humana, la violencia sin sentido, el dolor que deja la muerte. Siempre me he aferrado a los hechos, a las pruebas, a la lógica. Mi trabajo es buscar la verdad, cerrar casos, dar respuestas. Por eso, cuando me asignaron la tarea de investigar una antigua estación de policía abandonada en un pueblo fantasma de Chihuahua, en el norte de México, lo tomé como una misión más, aunque un tanto peculiar. El pueblo, llamado La Mina Escondida, había sido un próspero asentamiento minero que se vació de la noche a la mañana hace décadas, dejando tras de sí edificios carcomidos por el tiempo y el olvido. La estación en particular tenía fama de estar cargada, según los pocos lugareños que aún vivían en los alrededores. Yo, por supuesto, no creía en esas patrañas. Mi misión era sencilla: documentar el estado del edificio antes de su posible demolición. Llegué al atardecer. La estación era una estructura de adobe y madera, con las ventanas tapiadas y la pintura desconchada. El silencio era absoluto, solo roto por el silbido del viento del desierto. Al entrar, el aire era denso, pesado, con olor a polvo, humedad y algo más, algo metálico y rancio que no pude identificar. Recorrí las celdas vacías, la oficina principal con sus escritorios cubiertos de escombros. Cuando pasé por lo que debió ser la sala de comunicaciones, un viejo equipo de radio cubierto de óxido y telarañas captó mi atención. Estaba completamente desconectado de la corriente, por supuesto. Pero justo en ese momento, un leve chisporroteo estático, casi imperceptible, brotó del aparato. Lo atribuí a la humedad o a algún residuo eléctrico, pero la piel de mi nuca se erizó. El frío se intensificó de manera antinatural. No era el frío de la noche del desierto que se colaba por las rendijas. Era una helada que parecía emanar de las propias paredes, un aliento gélido que me calaba hasta los huesos, a pesar de mi chaqueta. El aire se volvió opresivo, cargado de una pesadez que me dificultaba respirar, como si la atmósfera estuviera saturada de una angustia silenciosa. El olor metálico y rancio se hizo más pronunciado, mezclándose con un aroma a tabaco viejo y a algo dulzón y nauseabundo, como a carne en descomposición. Sentí una presión en el pecho, una sensación de ser observado, de no estar solo en ese lugar olvidado. El chisporroteo de la radio se volvió más constante, un murmullo bajo que parecía llenarlo todo. Mientras revisaba un viejo archivador oxidado, buscando cualquier documento que pudiera ser relevante, el sonido se intensificó. No solo el estático de la radio, sino también un leve zumbido como el de una bombilla a punto de fundirse y luego un parpadeo. Una luz tenue, intermitente, apareció en el pasillo que llevaba a las celdas. Una luz amarilla y mortecina que no provenía de ninguna fuente visible. Las sombras se alargaron y bailaron en las paredes. Mis nervios estaban a flor de piel, pero mi formación me obligaba a buscar una explicación. Y entonces lo oí. El timbre. Un teléfono antiguo de baquelita, de esos con disco que estaba sobre un escritorio cubierto de polvo en la oficina principal, empezó a sonar. Un ring-ring estridente que resonó en el silencio sepulcral de la estación. Me quedé paralizado. Mi linterna temblaba en mi mano. ¿Cómo era posible? No había electricidad. El teléfono estaba obviamente muerto, pero seguía sonando con una insistencia que me taladraba los oídos. Lentamente, como si mis pies estuvieran anclados al suelo, me acerqué al escritorio. El teléfono vibraba ligeramente. Con la mano temblorosa lo descolgué. El timbre cesó. Al principio solo hubo silencio.
un silencio cargado de una expectación terrible. Y luego, una voz. No era una voz humana, sino un susurro frío, áspero, como el roce de papel de lija que parecía venir de las profundidades de un pozo. Lo mataron, aquí, en la celda 3. No hay registro, nadie lo buscó. Mis ojos se dirigieron automáticamente a la puerta de la celda 3, la más oscura, la más alejada. La luz parpadeante del pasillo se intensificó allí, revelando una mancha oscura en el suelo que antes había confundido con humedad. Lo golpearon, hasta que no pudo más, por un puñado de oro, el oro de la mina. Lo enterraron bajo el mezquite viejo, detrás de la estación. La voz se quebró en un lamento sordo, un sonido que no era de dolor, sino de una rabia contenida por décadas. Sentí un nudo en el estómago. Los detalles eran demasiado específicos, demasiado reales. Encuéntralo, haz justicia. No descansaré, no descansaremos. La voz se desvaneció dejando solo un zumbido fantasmal en el auricular. Luego, un clic seco y la línea quedó muerta. Colgué el teléfono, mis manos temblaban incontrolablemente. La luz del pasillo se apagó de golpe y el chisporroteo de la radio cesó. La estación volvió a sumirse en el silencio, pero ya no era un silencio vacío, sino uno cargado de la historia de un crimen, de una injusticia que clamaba desde el más allá. Salí de la estación tambaleándome, el aire del desierto golpeándome el rostro. El frío que sentía ya no era solo físico, era el frío de la verdad, de una verdad que se negaba a permanecer enterrada. Miré hacia el mezquite viejo detrás de la estación, su silueta retorcida contra la luna. La voz, la historia, la demanda de justicia se habían grabado a fuego en mi mente. No había pruebas físicas, no había un caso oficial, pero la evidencia de lo sobrenatural era innegable. ¿Qué debía hacer? ¿Ignorar la voz de un fantasma? ¿O buscar un cuerpo que nadie había reclamado? Un crimen que nadie había resuelto. Desde esa noche, cada vez que cierro un caso, siento el peso de ese crimen sin resolver. Y me pregunto si el alma de aquel hombre y las de quienes lo acompañan siguen esperando, atrapadas en esa estación abandonada, hasta que alguien por fin les haga justicia. Y no sé si tengo el valor de ser ese alguien. Historia 9. Historia 9. El reflejo del más allá. Mi nombre es Sofía y soy florista. Llevo la floristería de mi abuela, El Jardín Eterno, en uno de los barrios históricos de Savannah, Georgia. Aquí, las casas antiguas con sus porches coloniales y los robles cubiertos de musgo español susurran historias de siglos. Savannah es una ciudad hermosa, sí, pero también es una ciudad de fantasmas, de leyendas, donde el pasado nunca termina de irse. Y mi negocio, una floristería que abre hasta bien entrada la noche, está en el corazón de todo eso. He preparado ramos para bodas, para nacimientos, pero la mayoría de mis encargos son para los funerales que se celebran en las iglesias cercanas o para llevar al viejo cementerio de Bonaventure. La muerte para mí tiene el aroma de los lirios y las rosas, pero hay un objeto en mi tienda que siempre me ha inquietado. Un espejo antiguo, de marco de caoba tallada, que mi abuela juraba que lo había visto todo. Una noche estaba preparando un encargo urgente para un velatorio. Unas calas blancas, esas flores elegantes y puras que siempre se asocian con la despedida. Las tenía frescas, recién llegadas. Mientras las colocaba en el jarrón, pasé por delante del espejo, y entonces lo noté. Una de las calas, la que estaba más cerca del cristal, empezó a marchitarse. No lentamente, no por falta de agua, fue instantáneo. Sus pétalos, antes firmes y blancos, se volvieron amarillentos, se doblaron, y la flor entera se desplomó como si le hubieran succionado la vida en cuestión de segundos. La tiré, pensando que estaría defectuosa. Cogí otra, la más hermosa del lote, y al acercarme de nuevo al espejo, ocurrió lo mismo. En un parpadeo la cala se secó, se volvió quebradiza, como si hubiera envejecido 100 años de golpe. No era normal. El aire de la floristería, que normalmente olía a tierra fresca, a hojas verdes y a la dulzura de las flores, se volvió rancio, pesado. Un frío inexplicable se instaló alrededor del espejo. Un frío que me calaba los huesos y que contrastaba con la calidez del resto del local. No era el frío del aire acondicionado, era un frío húmedo como el de una tumba recién abierta. El aroma de las flores marchitas se hizo más intenso, un dulzor nauseabundo que se mezclaba con un olor a polvo viejo, a humedad estancada y a algo más, algo que no pude identificar, pero que me revolvía el estómago, como a carne muy vieja, a olvido. Sentí una presión en el pecho, una angustia que me cortaba la respiración, como si una mano invisible me oprimiera el diafragma. Las luces de la tienda, antes brillantes, parecían atenuarse, proyectando sombras alargadas y danzantes. Me alejé del espejo, el corazón latiéndome desbocado. Intenté convencerme de que era el cansancio, la sugestión, pero el frío persistía,
Y el olor. Me armé de valor y volví a acercarme, esta vez con una pequeña rosa blanca, con la esperanza de que al ser una flor diferente, el efecto no se repetiría. Pero tan pronto como la rosa estuvo a un palmo del cristal, sus pétalos se encogieron, se volvieron marrones, y la flor entera se desmoronó en mi mano dejando caer una lluvia de polvo seco. Fue entonces cuando, al mirar mi reflejo en el espejo, vi algo más. Detrás de mí, en el reflejo, había una figura, una mujer. No estaba en la tienda, no en la realidad, solo en el espejo. Su imagen era borrosa, como si estuviera hecha de humo, pero inconfundiblemente humana. Vestía un traje de luto antiguo, de encaje negro y seda descolorida, con un velo que le cubría parcialmente el rostro. Su piel, o lo que se intuía de ella, era pálida, casi translúcida, y sus ojos, velados por la tristeza, me miraban con una intensidad desoladora. Su boca, apenas una línea fina, se movió. No escuché una voz con mis oídos, pero las palabras resonaron en mi mente, claras y frías como el cristal. Una ofrenda. El terror me paralizó. Intenté gritar, pero mi garganta estaba seca. La figura en el espejo extendió una mano huesuda, enguantada de negro, hacia mí, o más bien hacia las flores que tenía en el mostrador. No era una mano que buscara tocarme, sino que señalaba, exigiendo. Sus ojos, llenos de una pena infinita y una paciencia eterna, no se apartaban de los míos. El frío se hizo insoportable y el olor a podredumbre floral me invadió. Sentí que me arrastraba hacia el espejo, que la barrera entre mi mundo y el suyo se desdibujaba. La figura repitió con más urgencia, con un eco que parecía venir de las profundidades del cristal. Una ofrenda floral, para el descanso. En un acto reflejo cogí el ramo de calas que había logrado salvar de la maldición del espejo y lo coloqué con manos temblorosas en el mostrador, justo frente al cristal. La figura en el espejo pareció asentir levemente. Su expresión, si era posible, se volvió un poco menos desolada. La mano se retiró y lentamente, como si se disolviera en el aire, la imagen de la mujer se desvaneció, dejando solo mi propio reflejo, pálido y asustado en el espejo. El frío se disipó, el olor se fue y las luces de la floristería volvieron a brillar con normalidad. Desde aquella noche, el espejo sigue en la tienda. No he podido deshacerme de él, y cada vez que una cala o cualquier flor de funeral se marchita inexplicablemente, sé que ella está cerca. No me ha vuelto a aparecer de forma tan clara, pero siento su presencia, su vigilancia. A veces dejo una pequeña ofrenda floral junto al espejo, un ramillete de calas frescas que sorprendentemente no se marchitan. Me pregunto quién era esa mujer, qué tragedia la ató a este espejo y por qué necesita esas ofrendas. ¿Es para su propio descanso o para el de alguien más? Lo que sí sé es que el jardín eterno no es solo una floristería, es un portal y el espejo, una ventana a un dolor que nunca termina. Y cada noche, cuando cierro, me pregunto si la ofrenda que dejé será suficiente para mantenerla al otro lado, o si algún día su reflejo cruzará la barrera. Historia 10. Los ecos del sanatorio. Mi nombre es Daniel y durante los últimos 10 años mi pasión ha sido la exploración urbana. No soy un vándalo, ni un cazador de tesoros. Soy un documentalista de lo olvidado, un testigo de la decadencia. Me atraen los lugares donde el tiempo se detuvo, donde las paredes aún guardan ecos de vidas pasadas. He recorrido fábricas abandonadas, pueblos fantasmas, estaciones de tren oxidadas. Pero de todos los lugares, los sanatorios y hospitales en ruinas siempre han ejercido una fascinación particular. Lugares donde el sufrimiento humano se concentró, donde la vida se aferró con desesperación antes de ser devorada por la enfermedad. Y de todos ellos, el antiguo sanatorio de la Sierra de Guadarrama, en Madrid, era el que más leyendas acumulaba. Decían que el aire estaba cargado, que las almas de los tuberculosos y los pacientes psiquiátricos aún vagaban por sus pasillos. Yo, por supuesto, lo atribuía a la imaginación popular. Era una tarde de otoño, gris y fría, cuando me adentré en el sanatorio. El edificio, una mole de piedra y ladrillo, se alzaba imponente entre los pinos, con sus ventanas rotas como ojos vacíos. El silencio era absoluto, solo roto por el crujido de mis botas sobre los escombros y el viento que silbaba por los huecos. El olor era el típico de estos lugares. Polvo, humedad, madera podrida. Recorrí los pasillos, las salas de espera, la capilla. Todo estaba desolado, cubierto de grafitis y el rastro de otros exploradores. Estaba en lo que debió ser una sala común, con restos de sillas de ruedas y camas oxidadas cuando lo escuché. Una tos, seca, profunda, un carraspeo doloroso que parecía venir de la habitación contigua. Me detuve en seco. El sonido se repitió más cerca. Lo atribuía a algún animal, o quizás a la reverberación del viento. Pero la piel de mi nuca se erizó. El frío se hizo insoportable. Un frío que no era del exterior, sino que parecía emanar de las propias paredes, de la piedra, de la historia del lugar.
un frío húmedo, pegajoso, que me calaba hasta los huesos y me hacía temblar. El aire se volvió denso, pesado, como si cada bocanada estuviera cargada de una tristeza ancestral. El olor a polvo y humedad se mezcló con un aroma dulzón y nauseabundo, a medicamentos rancios, a sudor frío, a enfermedad y a algo más, algo metálico y putrefacto que me revolvía el estómago. Sentí una presión en el pecho, una angustia que no era mía, sino que parecía impregnar cada centímetro de ese sanatorio. El silencio se llenó de un murmullo bajo, ininteligible, como si cientos de voces susurraran al mismo tiempo, justo al borde de mi audición. Mientras avanzaba por el pasillo principal, con mi linterna proyectando haces de luz danzarines sobre las paredes desconchadas, las sombras comenzaron a moverse. No eran las sombras de los árboles o de los muebles. Eran sombras con forma humana que se deslizaban por las esquinas, se asomaban por las puertas de las habitaciones y desaparecían tan pronto como mi luz las alcanzaba. No eran amenazas directas, sino presencias. La tos se hizo más frecuente, acompañada ahora por débiles lamentos, gemidos ahogados que parecían venir de todas partes a la vez. El murmullo se intensificó y juraría que escuché mi nombre, apenas un susurro, arrastrado por el viento helado. Y entonces, en el reflejo de un cristal roto en el suelo, vi una figura, una mujer con un camisón de hospital, su rostro demacrado y sus ojos hundidos, que me miraba desde el reflejo antes de desvanecerse. Llegué a lo que parecía ser la sala de tratamientos. Había una mesa de metal oxidada en el centro, con correas colgando, y varios instrumentos quirúrgicos antiguos esparcidos por el suelo. La luz de mi linterna se volvió tenue, parpadeante, como si la energía del lugar la estuviera absorbiendo. El frío era glacial. Y entonces se manifestaron. Las sombras se solidificaron. Figuras, pacientes, con sus ropas desgarradas y sus rostros consumidos por la enfermedad, se movían lentamente por la sala. Algunos tosiendo, otros gimiendo, con sus cuerpos retorciéndose en un dolor eterno. Y entre ellos los médicos, hombres y mujeres con batas blancas manchadas, sus rostros impasibles, sus ojos vacíos. Se movían con una lentitud macabra, reviviendo sus rutinas. Vi a una figura de paciente ser arrastrada hacia la mesa de metal, sus lamentos resonando en mi cabeza. Un médico espectral se inclinó sobre ella, sus manos translúcidas realizando una operación invisible, pero el dolor era palpable, real, como si lo estuviera sintiendo yo mismo. La escena se repetía, una y otra vez, un bucle de sufrimiento. Y entonces uno de los médicos, una figura alta y delgada con gafas de montura antigua, se giró lentamente. Sus ojos, antes vacíos, se fijaron en mí. No había ira, no había amenaza, solo una fría curiosidad y una invitación silenciosa. Extendió una mano huesuda hacia la mesa de metal, hacia las correas, hacia el paciente que ahora me miraba con ojos llenos de terror y súplica. Sentí una fuerza invisible que me arrastraba, que me empujaba hacia la mesa, hacia el centro de esa escena macabra. El aire se llenó de un coro de toses y lamentos, de susurros de dolor, y la voz del médico, clara y fría, resonó en mi mente. Uno más. Siempre hay sitio para uno más. Las figuras de los pacientes me rodearon, sus ojos suplicantes, sus manos intentando tocarme, arrastrarme a su locura. Sentí que el tiempo se disolvía, que yo también era parte de ese sanatorio, de ese tormento eterno. No sé cómo, pero logré romper el trance. Grité, un grito desgarrador que resonó en el sanatorio. Corrí sin mirar atrás, tropezando con los escombros, el frío, los lamentos y la voz del médico persiguiéndome. Salí del edificio, el aire fresco de la sierra golpeándome el rostro, pero el alivio duró poco. Los ecos del sanatorio ya no estaban solo dentro de sus muros, estaban dentro de mí. Nunca volví a ser el mismo. Los sonidos, los olores, las imágenes de esos pacientes y médicos se han grabado a fuego en mi mente. A veces en el silencio de la noche escucho una tos seca o un lamento lejano. Siento el frío inexplicable, el olor a medicamentos rancios. Y lo peor de todo, a veces cuando me miro al espejo, juraría que mis ojos tienen la misma mirada vacía y desesperada que vi en los pacientes del sanatorio. Me pregunto si realmente escapé, o si una parte de mí se quedó allí, atrapada en ese bucle de sufrimiento, esperando mi turno en la mesa de tratamientos. El sanatorio está abandonado, sí, pero sus ecos, su locura, siguen vivos. Y me temo que de alguna manera... Historia 11. El mensaje de despedida. Mi nombre es Javier, y esta historia comienza con el final de otra, la muerte de mi padre. Él falleció hace apenas 3 meses, de forma repentina, un ataque al corazón mientras dormía. Vivía solo en nuestra antigua casa familiar en un suburbio de Seattle, una de esas viviendas de madera con porche, rodeada de pinos y la constante llovizna del Pacífico. La tarea de vaciar y vender la casa recayó en mí, el único hijo. Para mí,
Era más que una casa. Era el santuario de mi infancia, el lugar donde crecí, y ahora el último vestigio tangible de mi padre. Él era un hombre de pocas palabras, un ingeniero jubilado, aficionado a la radioafición y a coleccionar objetos antiguos. Siempre pensé que al morir se llevaría consigo todos sus secretos. Qué equivocado estaba. Llevaba una semana en la casa, inmerso en la melancolía de los recuerdos, clasificando objetos, decidiendo qué guardar y qué donar. Estaba en el salón, doblando unas mantas viejas que mi padre siempre usaba en su sillón favorito. Me giré un momento para coger una caja y al volverme noté algo. El pequeño marco de fotos con una imagen de mi padre y yo de niños, que siempre estaba orientado hacia el centro de la habitación, había girado. Ahora miraba hacia la pared. Lo atribuí a un golpe accidental con mi codo, aunque no recordaba haberlo hecho. Lo coloqué de nuevo en su sitio. Más tarde, mientras estaba en la cocina, la luz del techo parpadeó un par de veces antes de estabilizarse. Pensé en el viejo cableado de la casa, en la humedad. Pequeños detalles, fácilmente explicables, pero que empezaron a sembrar una semilla de inquietud. Con cada día que pasaba, la casa se sentía diferente. El aire, antes solo cargado de polvo y recuerdos, se volvió denso, pesado, como si la presión atmosférica hubiera cambiado. Un frío inexplicable comenzó a manifestarse en ciertas habitaciones, especialmente en el estudio de mi padre, donde pasaba horas con sus radios y libros. No era el frío de la casa sin calefacción. Era una helada que calaba los huesos, un frío húmedo que parecía emanar de las propias paredes, y el olor. Empecé a percibir el aroma del tabaco de pipa de mi padre, un olor que amaba en vida, pero que ahora se presentaba con un matiz extraño, dulzón y rancio, como si el tabaco se hubiera quemado hace mucho tiempo y el humo se hubiera quedado atrapado en el tiempo. A veces juraría que escuchaba un leve crujido en el piso de arriba cuando estaba solo abajo, o el sonido de una silla arrastrándose suavemente en el estudio vacío. La sensación de estar siendo observado se hizo constante, una presión en la nuca que me obligaba a girarme, solo para encontrarme con el vacío. Una tarde, decidí enfrentarme al estudio de mi padre. Era la habitación que más me costaba tocar, llena de sus objetos más personales. Sobre un viejo escritorio de roble, entre montones de papeles y herramientas, se encontraba su radio de onda corta, un modelo antiguo de válvulas, grande y pesado, que él había restaurado con esmero. Estaba, por supuesto, desconectada de la corriente, y hacía años que no la usaba. Me senté en su silla, el cuero agrietado bajo mis manos, y me quedé mirando la radio, un nudo en la garganta. De repente, un chasquido seco. La radio se encendió. Las válvulas comenzaron a brillar con un resplandor anaranjado y un estático fuerte, como el de una tormenta eléctrica, llenó la habitación. Salté de la silla, el corazón latiéndome a 1000 por hora. No había electricidad, no había forma. Pero la radio estaba viva. El estático se hizo más intenso y luego, a través del ruido blanco, una melodía. Una canción antigua, de los años 50 que mi padre solía tararear. La reconocí al instante. Las luces del estudio parpadearon con violencia y el frío se hizo insoportable, un aliento gélido que me envolvió por completo. Y entonces el estático se atenuó y una voz surgió de los altavoces. Una voz familiar, inconfundible. La voz de mi padre. Estaba distorsionada como si viniera de muy lejos o a través de una barrera, pero era él. Javier, hijo, ¿me escuchas? Me quedé petrificado, incapaz de moverme, de respirar. Las lágrimas brotaron de mis ojos, una mezcla de terror y una alegría desgarradora. Era imposible. Sé que es difícil, pero tengo que decírtelo. Te quiero, hijo, siempre te he querido. La voz de mi padre se quebró, un sonido que me desgarró el alma. Pero hay algo que no pude decirte en vida, algo que te pondrá en peligro. El dinero no es lo que parece. La caja fuerte, en el sótano. No la abras, no confíes en... La voz se interrumpió abruptamente, ahogada por un estático ensordecedor. Las válvulas de la radio parpadearon una última vez, y luego se apagaron con un chasquido final. El estudio quedó sumido en la oscuridad, solo rota por la tenue luz de la tarde que se colaba por la ventana. El silencio que siguió fue aún más aterrador que el mensaje. Me quedé allí, tembloroso, con el eco de la voz de mi padre resonando en mi cabeza. El mensaje de despedida, sí, pero también una advertencia críptica, una amenaza velada. El dinero, la caja fuerte en el sótano, la desconfianza. ¿De qué hablaba? ¿Qué secreto había guardado mi padre hasta la tumba? Un secreto tan peligroso que su espíritu se vio obligado a cruzar la barrera para advertirme. Salí del estudio, la casa entera ahora parecía mirarme con ojos nuevos, llenos de secretos. El sótano, un lugar que siempre me había parecido inofensivo, ahora se sentía como una boca abierta esperando. No he vuelto a tocar la caja fuerte. No he podido. La casa de mi padre ya no es un lugar de recuerdos nostálgicos. Es un enigma, un pozo de misterios sin resolver.
Y yo, su hijo, me he convertido en el receptor de un mensaje de ultratumba que me ha dejado más preguntas que respuestas. ¿Qué hay en esa caja fuerte? ¿Quién es la persona en la que no debo confiar? Y lo más perturbador, ¿mi padre está realmente en paz o su espíritu sigue atrapado, incapaz de descansar hasta que yo desentrañe la verdad de su último mensaje? Cada noche, en el silencio de mi propia casa, me pregunto si la radio de mi padre volverá a encenderse, y si esta vez el mensaje será para mí. Historia 12. Historia 12. El medallón del marinero. Mi nombre es Antonio y soy sepulturero. Llevo más de 30 años en esto, aquí, en el cementerio de San Amaro, en A Coruña. Para mí, la muerte es un oficio, un día a día de palas, tierra, lápidas y el constante rumor del Atlántico. Este camposanto es especial. Está pegado al mar. Casi se besan. Las gaviotas sobrevuelan las tumbas y el olor a salitre se mezcla con el de las flores marchitas. He abierto miles de tumbas, he visto el final de innumerables vidas y siempre he creído que, una vez bajo tierra, los muertos descansan. Nunca fui de historias de fantasmas, ni de apariciones. La tierra es la tierra y el mar es el mar. O eso pensaba, hasta el día en que el mar, de alguna manera, se coló en mi trabajo. Era una mañana de finales de otoño, con el cielo gris plomizo y una brisa fría que venía directa del océano. Tenía que preparar una tumba nueva para un panteón familiar, lo que significaba cavar más profundo de lo habitual para hacer espacio para futuras generaciones. Llevaba horas con la pala. La tierra húmeda y pegajosa se acumulaba a mi alrededor. Cuando ya estaba a una profundidad considerable, la pala golpeó algo duro. No era una roca ni los restos de un ataúd antiguo, era algo más pequeño, de madera. Con cuidado aparté la tierra y desenterré una pequeña caja de madera, oscura y carcomida por la humedad, pero aún intacta. La abrí con curiosidad. Dentro, envuelto en un trozo de tela deshecha, había un medallón. Era de plata, o lo que quedaba de ella, muy deslustrado, con un relieve casi borrado, una rosa de los vientos y un ancla. Lo cogí, y en ese instante sentí un frío intenso, un frío que no venía del metal, sino de la propia pieza, que me caló hasta los huesos de la mano. Lo atribuí a la temperatura del metal o a una ráfaga de viento inesperada. Me froté la mano y continué, pero el frío no se fue. Se extendió desde mi mano hasta mi brazo, luego por todo mi cuerpo, un frío húmedo y penetrante que no era el del otoño gallego, sino uno más profundo, más antiguo, como si el mar helado me estuviera envolviendo. El aire, que antes solo olía a tierra y salitre, se hizo denso, pesado, cargado de una humedad que no era de la llovizna, sino de algo más profundo, como la niebla marina que se levanta de las profundidades. El olor a salitre se intensificó, pero se mezcló con un aroma a algas podridas, a brea, a madera mojada y a algo metálico y rancio como el óxido de un barco hundido. Sentí una opresión en el pecho, una angustia que no era mía, sino que parecía impregnar cada centímetro de la tierra que estaba removiendo. Los sonidos del cementerio, el croar de las gaviotas, el lejano murmullo de las olas, se distorsionaron, se volvieron más lejanos, como si una campana de cristal se hubiera cerrado sobre mí. Y entre ellos juraría que escuché un leve crujido, como el de las tablas de un viejo navío. Intenté ignorarlo, concentrándome en mi trabajo. El medallón lo había guardado en el bolsillo de mi chaqueta, pero la sensación de la mano fría volvió, esta vez más fuerte, como si algo invisible me estuviera apretando la muñeca. Solté la pala con un golpe seco. Me giré, buscando la fuente, pero no había nadie. Solo las lápidas, los cipreses, el mar. Y entonces lo vi, una sombra. Una figura que empezaba a tomar forma junto al muro del cementerio, justo donde el terreno se inclina hacia el mar. Era un hombre. Vestía ropas de marinero antiguas, de lana gruesa y lona descolorida, empapadas y pesadas, como si acabara de salir de las profundidades. Su piel, o lo que se intuía bajo la luz mortecina, era pálida, casi azulada, y su cabello, oscuro y enredado, goteaba agua salada. Sus ojos, hundidos y fijos, estaban llenos de una tristeza abismal y al mismo tiempo de una impaciencia terrible. No me miraba a mí directamente, sino a mi bolsillo, donde estaba el medallón. Extendió una mano, lenta, huesuda, con las uñas rotas y la piel arrugada por el agua. No me tocó, pero sentí su frío, un frío que me heló la sangre, y entonces una voz. No era un sonido que saliera de su boca, sino que resonó en mi mente, un susurro ronco, gutural, como el arrastre de las olas en la orilla. Mi medallón, mi libertad. El aire se hizo irrespirable. La figura del marinero dio un paso, luego otro, acercándose a la tumba, a mí. Su forma se hizo más sólida, más real, y el olor a salitre y podredumbre marina era abrumador. Sus ojos se fijaron en los míos, y en ellos vi la desesperación de siglos, la soledad de las profundidades.
La mano que antes señalaba ahora se extendía hacia mí, hacia el medallón, con una urgencia que trascendía la muerte. Sentí que el suelo bajo mis pies se volvía inestable, como la cubierta de un barco en plena tormenta, y una fuerza invisible me arrastraba hacia él, hacia el abismo de su pena. «Devuélvemelo. Libérame». La voz retumbó en mi cabeza, un lamento ahogado que parecía venir de las profundidades del océano. En un acto de puro terror, saqué el medallón de mi bolsillo y lo arrojé con todas mis fuerzas al fondo de la tumba, entre la tierra húmeda. La figura del marinero se detuvo. Sus ojos, antes llenos de desesperación, se posaron en el medallón. Un suspiro, que no fue de alivio sino de una profunda y antigua resignación, pareció emanar de él. Luego, lentamente, con la misma lentitud con la que había aparecido, comenzó a desvanecerse, como si el agua lo reclamara de nuevo. El frío se retiró, el olor a mar y podredumbre se disipó, y el cementerio volvió a su silencio habitual, solo roto por el murmullo de las olas. Terminé de cavar la tumba. Mis manos temblaban, mi corazón latía desbocado. Nunca volví a ver el medallón. Lo enterré, junto con la tierra, las lápidas y el secreto de aquel marinero. Desde ese día, cada vez que excavo una tumba, siento el peso de lo que yace debajo, no solo de los cuerpos, sino de las historias, de los objetos perdidos que atan a las almas. Y cada vez que el viento trae el olor a salitre del mar, me pregunto si el marinero encontró su libertad, o si solo lo he condenado a seguir esperando, atrapado entre la tierra y el océano, hasta que alguien, algún día, desentierre su medallón y lo libere de verdad. Y lo que más me aterra es pensar que otras cosas, que otros secretos esperan ser desenterrados en este cementerio que es un puente entre dos mundos.